nosotros, desde la perspectiva de TESA, entendemos que todo episodio doloroso, es decir, toda herida que también está vinculada pues, a esos circuitos de la desconexión, son impactos que ocurren a nivel energético. Imaginemos las líneas de nuestra geometría y cómo un impacto lo que va a hacer es mover esas líneas y las va a distorsionar, como si las enredase. Entonces, ante el conflicto, nuestra geometría va siendo impactada, se va desordenando, y cuando no hay una vida consciente, lo que ocurre es que esta geometría se mantiene toda la vida, es decir, se va potenciando el caos y desencarnamos con este caos. De modo que cuando desencarnamos, lo que perece es el cuerpo físico, pero claramente el campo energético, el campo mental, nos acompaña, por eso hay justamente una historia álmica. Encarnamos ya con el plan de vida, con un karma que es particular, el karma que decidimos activar en esa encarnación, y podríamos decir que también con una geometría ya prefigurada, ¿no? Y también podríamos decir que la geometría se hereda por el árbol, por eso hablábamos de los dos ejes X, Y. Los seres que están distorsionados en una geometría similar se atraen por resonancia, no solo por los enredos que pueden haber quedado pendientes, ¿no? Los temas pendientes de encarnación que nos vuelven a juntar con ese grupo álmico, sino también hay una resonancia a nivel energético, a nivel geométrico. De modo que, como venimos diciendo, TESA labora en muchos niveles y no es solo el que se revele la repetición de la historia, sino la labor que realmente moviliza, que realmente transforma, es la que se lleva a cabo en esa geometría invisible. Nosotros tenemos temas relevantes de encarnación que, si los sabemos observar, vamos a ver que sí se repiten en algunos seres de nuestro karma, por ejemplo, de nuestro árbol, perdón. Hay familias en donde el tema de la estafa, a veces la estafa entre hermanos, a veces el abuso, a veces la mentira, es decir, si encontramos el tema relevante de nuestra encarnación, que como decíamos ayer en TESA, ya en la primera sesión, accedemos a él a través de unas preguntas muy simples, pero que no es la información del cuento lo que nos muestra estos circuitos, sino toda esta observación y realmente clarificación de ese mapa, ¿no? Son circuitos que se van desplegando gracias al acceso a través de la palabra, de modo que la información relevante de encarnación, del tema de la encarnación, vamos a darnos cuenta que no solo está vibrando en nuestro campo individual, sino que también es heredada esa información, y desde la perspectiva energética, esa geometría, también está siendo heredada desde alguna rama de nuestro árbol. Reparar la geometría implica sanar a nivel álmico, de ahí que TESA haga esta labor tan profunda, porque si sanamos a nivel cuento, es decir, a nivel mente y a nivel emoción solamente, probablemente esa estructura profunda no se restablezca. Sería como una reparación, ¿no? Como imaginen un edificio que tiene una grieta profunda y lo que hacemos es poner enduido y pintar. Bueno, va a quedar bonito por un tiempo, pero luego aflorará la grieta profunda que se halla a nivel estructural. De modo que TESA labora en esos niveles estructurales, por eso decimos que es una sanación, una reparación a nivel álmico, que se manifieste o no, de forma como el personaje quiere en este plano, podríamos decir que incluso da igual, pero sí que la reparación y el orden nos lo llevamos al desencarnar, digamos, ¿no? Es decir, cuando desencarnamos, lo vamos a hacer con una geometría más ordenada. Y esto se vincula pues a los circuitos de la desconexión. Los circuitos de la desconexión, que son esas rutas, ¿no?, que nosotros inconscientemente desde la frecuencia de la víctima seguimos una y otra vez, y son circuitos que están abastecidos por energía e información, por eso están vivos, porque si un circuito no se recorre, pues evidentemente se desmantela fácilmente. Cuando nosotros hacemos esta labor profunda y a la vez también se produce una toma de conciencia en este nivel, podemos empezar a tomar decisiones, ¿no? Es decir, ante una nueva situación, cuando se clarifica la información y aparece una situación que de alguna manera me está volviendo a poner en escena ese tema profundo, esa estructura profunda. Nosotros concebimos el relato, la vida, la historia como una puesta en escena, ¿no? Como una obra de teatro que en cada
herida, cada vez que la herida se actualiza, que puede ser con escenografías diferentes, ¿no? Con vestuario diferente, incluso con una aparente narración diferente, la estructura es la misma, la representación es la misma. Entonces, captar esa herida en esos niveles profundos nos va a ayudar no solo a reconocer cuál es el tema de encarnación, sino también a poder realizar una labor amorosa con nuestro árbol, saliendo, como venimos diciendo aquí, evidentemente del rol de víctima. Si uno entiende, si uno tiene X problemas, no sé, problemas de estafas con los hermanos, por ejemplo, ¿no? Y uno ve, ostras, pues mi padre vivió lo mismo, mi abuelo vivió lo mismo, ¿no? Entonces, evidentemente, la toma de conciencia ya es mucho mayor y nos instala en lugares creativos, ¿no? No es la propia víctima la que está atrapada en esa misma situación, sino se presenta como una gran oportunidad para sanar en todos los niveles, a nivel individual y a nivel, evidentemente, familiar, liberando una gran energía que va a reverberar en todo el clan, incluso va a beneficiar a los seres independientemente de que estén en este plano o no. Es decir, es una labor de reparación kármica en grupo. Es decir, que repara más allá del aquí y ahora, repara más allá de la vida en la que estamos encarnados, repara a nivel estructural y a nivel álmico. Me comentaban que había algunas preguntas, por ejemplo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la geometría? Si nos referíamos a la geometría sagrada. Lo que podríamos decir ahora es que cuando hablamos de geometría, nos estamos refiriendo a esas líneas, ¿no? A la estructura de nuestro campo invisible, que evidentemente, de acuerdo al nivel de conciencia, de acuerdo al orden o desorden en el que nos encontremos, esa geometría se va a manifestar de un modo o de otro. Será una geometría caótica o una geometría ordenada. La geometría ordenada es lo que conocemos por geometría sagrada. La geometría ordenada o sagrada es la que activa circuitos de reconexión. Por ejemplo, el toroide, ¿no? La figura geométrica que representa un flujo toroidal de energía es el que se activa en nosotros cuando nuestro canal está despejado, liberado, cuando nos conectamos a la fuente, cuando estamos enraizados y vibrando en amor. Hay un flujo energético que no se traba, no está bloqueado, no hay cristalizaciones energéticas y esa información y energía puede circular libremente por nuestro canal y a la vez expandirse a todo nuestro campo energético y más allá de él. Eso es una geometría sagrada instalada en nuestro propio sistema. Por lo general, y si pudiéramos ver con los ojos en el invisible, veríamos, imaginen, caminaríamos por las grandes ciudades, quedando espantados de las geometrías que cada campo energético de alguna manera nos muestra, dibuja, ¿no? De modo que en TESA laboramos en esos niveles, en TESA la puerta de entrada es la palabra, pero la palabra es la que impulsa estas corrientes energéticas que nos permite ordenar, peinar los hilos de la realidad, ordenar, peinar los hilos del conflicto, desapegándonos, por supuesto, por eso hablábamos tanto de la importancia de liberar a la conciencia de la banda frecuencial de la víctima, si no es imposible hacer esta labor si estamos atrapados ahí en ese circuito menor. Al ascender y lograr acceder a espacios más cristalinos, más desapegados, vamos a poder hacer esta labor amorosa sobre nuestra historia, es decir, sobre nuestro karma y también sobre la historia familiar y el karma familiar. De modo que el encuentro del karma individual con el karma familiar es información muy valiosa que sana en grupo, en muchos niveles y evidentemente tener conciencia de esto, pues también reflejará una gran sanación en la red. Estamos diciendo que por cada ser humano que sana y se reconecta, el planeta entero, la red entera se beneficia, de modo que imaginen todo un clan sanando gracias a la conciencia reactivada de un ser humano que decide emprender este viaje profundo de sanación, de toma de conciencia, para alcanzar esos estados cristalinos que nos instalan en la frecuencia yo soy.